Perasad Mishpatim. Aliyah. 1. Y estas son las leyes que expondrás ante ellos. Si adquieres un sirviente hebreo, solo 6 años seguidos te trabajará, ya que en el 7º, deberá quedar libre gratuitamente. Si solo él llegó, también solo habrá de salir, mas si con su esposa llegó él, entonces saldrá ella consigo. Pero si su patrón le dio una mujer y tuvo de ella hijos o hijas, la mujer y sus retoños quedarán para su amo, y él saldrá solo. Y si llega a decir el sirviente: quiero a mi patrón, y también a mi mujer y a mis hijos, no quiero quedar libre. Entonces, lo presentará el patrón ante el juez y luego lo hará parar junto a la puerta, frente a la mesusa. Y allí, le marcará el amo su oreja con un punzón y seguirá siendo siervo hasta el Iobel. Y si alguien vende a su hija como criada, no saldrá como salen los siervos. Si no le agradará a su amo, la dejará en libertad, y a otras personas no podrá venderla, tras de haberla ofendido. Y si para su hijo la destinará, tal como las demás mujeres se hará con ella. Si otra esposa tomara para sí su alimento, ropa y sus derechos no le privará. Y si estas 3 cosas no cumplirá con ella, saldrá ella en libertad, sin pagar. Quien hiera a un hombre y lo mate, morirá. Mas quien no tuvo esa intención y Elohim propició esa desgracia en su mano, asignaré para ti un sitio en donde se refugie el agresor allí. Y si tramó un individuo contra su prójimo, para matarlo con alevosía, aunque se refugie en mi altar, llevadlo a matar. El que pegue a su padre o a su madre, morirá. Quien secuestre a un hombre y lo venda, y es hallado en su poder morirá. El que maldiga a su padre o a su madre morirá. Y si riñeran unos hombres, y uno hiriese a su prójimo con una piedra o con su puño, y éste no muere, pero cae en cama. Si sobrevive y camina, por sus propios medios, será liberado el agresor, solo pagará los cargos de indemnización, y curar será curado. Aliyah. 2. Y si golpea un hombre a su siervo o su sierva con una vara, y muere bajo su mano, vengar será vengado. Pero si en un día o 2 se recupera, no será condenado, ya que es su propiedad. Y si se pelean unos hombres y golpean a una mujer encinta, y provocan la pérdida del bebé, sin ocasionar daño a la mujer, será penado, el culpable, según lo que estipule el marido de la mujer ante el tribunal. Y si se ocasionó una desgracia en la mujer, deberá pagar esa muerte. Ojo por ojo, el valor del daño causado, o del diente, una mano o un pie. Así, también será por una quemadura, o por una herida, o una simple lesión. Y si un hombre hiriere el ojo de su siervo o de su sierva, y se lo inutilizare, en libertad los deberá dejar, por la pérdida del ojo. Y si un diente de su siervo o de su sierva hizo caer, en libertad los deberá dejar, por la pérdida del diente. Y si cornea un toro a un hombre o una mujer y lo mata, será matado, lapidado, el toro y no se podrá tener provecho de su carne, y el dueño del toro será absuelto. Pero si era un toro corneador desde ayer y antes de ayer, y se le advirtió a su dueño y no lo cuidó, y mató a un hombre o a una mujer, el toro será lapidado, y también al dueño se le sancionará. Una multa se le impondrá, y deberá pagarla como rescate de su alma, tal y como se le estipule en su caso. Y si a un niño corneare, o a una niña, la misma ley se le aplicará. Y si un siervo corneara el toro, o una sierva, 30 siclos de plata deberá pagarle el dueño a sus amos, y el toro será lapidado. Y si abre un hombre un pozo o si excava un hombre un pozo, y no lo tapa, y cae allí un toro o un burro, y se muere. El dueño del pozo deberá pagar, con dinero, restituirá al dueño del animal, y el cuerpo muerto será para él. Y si hiere el toro de un hombre al toro de su prójimo, y lo mata, venderán al toro vivo y se repartirán el dinero, y también el toro muerto habrán de dividirse. Mas si es sabido que es este un toro corneador desde ayer y anteayer, y no fue cuidado debidamente por su patrón, deberá pagar el dueño un toro por el toro muerto, y el cadáver quedará para él. Si un individuo roba un toro o un cordero, y lo degüella o lo vende, 5 reses vacunas deberá pagar a cambio del toro, y 4 bovinos por el cordero. Si acechando halló al ladrón y lo hirió de muerte, no se culpará al homicida. Pero si lo hacía abiertamente, a la luz del sol, será culpado el que lo mató. Y si no fue muerto, pagará el ladrón. Y si no tiene será vendido por su robo.
Si se llegase a encontrar al ladrón con lo robado en la mano, sea un toro, un burro, o un cordero vivo, el doble de su valor deberá pagar. Si dañare un hombre un campo o una viña al permitir que un animal suyo dañe territorio ajeno, con el mejor de sus propios campos y viñedos pagará. Aliyah. 3. Si surge un fuego y prende una maleza o incendia una parda, o la cosecha, o el campo, deberá pagar los daños quien haya provocado el fuego. Si da un hombre a su prójimo, dinero u objetos para guardar gratuitamente, y estos fueron robados de la casa del hombre, si se hallare al ladrón deberá pagar el doble de su valor. Pero si no se halla al ladrón, se presentará el dueño de casa ante el juzgado y jurar que no se apoderó, ni siquiera hizo uso de los efectos de su prójimo. Sobre toda cuestión dolorosa, sea por un toro, un burro, un cordero, o una prenda, o por cualquier extravío, que uno reclame y diga: esto es mío, ante el juzgado deberá exponerse el pleito entre ambos, y a quien culpar el juez, deberá restituir el doble a su prójimo. Si entrega un hombre a su prójimo un toro, o un burro, o un cordero, u otro animal para cuidar con pago, y muere, se quiebra, o fue hurtado y nadie vio. Un juramento ante Elohim se impondrá entre ambos, afirmando que no se apoderó de los efectos de su prójimo. Y deberá aceptar el dueño, y el que juró no pagará. Empero, si le fue robado el animal en su poder, deberá pagarlo a su dueño. Si fue atacado el animal por una bestia, traerá testigos y se libra de pagar. Y si alguien pide prestado un animal de su prójimo, y se quiebra o muere, si no estuvo presente el dueño con él, deberá pagarle. Pero si estuvo el dueño presente, no pagará, y si fue en alquiler, va incluido. Si un hombre seduce a una doncella, no desposada, y tiene relación con ella, debe tomarla como esposa. Y si se niega terminantemente el padre de ella en dársela, dinero le pagará conforme a la dote correspondiente. Una hechicera no admitas que exista. Todo el que copula con un animal, morirá. Quien haga un sacrificio a un ídolo, será eliminado. Solo a Elohim únicamente. Y a un extranjero no maltrates ni oprimas, pues extranjeros fuisteis en tierra de Egipto. A toda viuda y todo huérfano, no los harán sufrir. Porque si los hicieres sufrir, y alguno de ellos llega a clamar ante mí, de seguro escucharé su clamor. Y se encenderá mi ira, y os eliminaré por medio de espada, y serán vuestras esposas viudas y vuestros hijos huérfanos. Cuando prestes dinero a la gente de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te comportes con él como un usurero, no le impongas intereses. Y si tomas en prenda la cobija de tu prójimo, antes de que se ponga el sol deberás regresársela. Porque quizá es su única cobija y con ella él cubre su piel, y ahora con qué se cubrirá. Y si clama ante mí, le oiré, pues piadoso soy. Al juez no lo injuriarás, ni tampoco maldigas al dirigente de tu pueblo. Aliyah. 4. Tus aportes no los demores, y el primogénito de tus hijos consagrarás a mí. Así harás con tus toros y tu ganado, 7 días estarán con su madre, y en el día octavo los podrás ofrendármelos. Y personas consagradas serán para mí. Por lo que, carne prohibida, taref, no comerán. A los perros se la arrojarán. No seas receptor de un rumor malo, y no te impliques en un testimonio impío. No irás tras la mayoría para el mal, ni reprimirás tu opinión en un juicio. Y conforme a la mayoría habrás de dictaminar. Y al débil no lo favorezcas en su juicio. Si encuentras al toro de tu rival, o su burro, extraviados, debes regresárselos. Y si ves a un burro de tu adversario caído bajo su carga, no puedes rehusarte de ayudarle, debes colaborar con él. Aliyah. 5. No alteres la justicia de un indigente en su pleito. De toda cuestión falsa aléjate, y a un inocente y justo no condenes, porque no perdonaré al culpable. Y soborno nunca aceptes, pues el soborno ciega a los lúcidos y confunden la opinión de los justos. Y a un extranjero no lo oprimas, pues ustedes conocen el sentir de un forastero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Y 6 años podrás sembrar tu campo, y recogerás sus productos. Pero en el 7º año debes dejarlo abierto y libre para el consumo de los pobres de tu pueblo. Y el resto para que coman los animales del campo, lo mismo harás con tus viñedos y tus olivares.
6 días ocuparás para tus tareas laborales, y en el día séptimo harás un alto, así también descansará tu toro y tu burro, y tendrán descanso el criado y el forastero. Y en todo lo que les he dicho, habrán de cuidarse, y el nombre de deidades extrañas no mencionaréis, que no se oiga de tu boca. 3 veces celebrarás fiestas ante mí durante el año. La festividad de las Matzot como te lo he ordenado, en la fecha del mes de la primavera, pues esa fecha salisteis de Egipto. Y no se presentarán ante mí, vacíos. Y la fecha de la cosecha, las primicias de tus productos que sembraste, y la fiesta de la recolección, a fin de año, cuando almacenes tu producción. 3 veces al año se presentará todo varón ante la presencia del Señor Elohim. No harás, mientras haya Hametz, el sacrificio de Pesaj, y no se dejará el sebo del sacrificio hasta la mañana. Las primicias de los frutos de tu tierra las traerás a la casa de tu padre y no cocinarás, ni mezclarás, carne con leche. Aliyah. 6. He aquí que yo enviaré un ángel delante tuyo, para protegerte en el camino, y para hacerte llegar al lugar que te he preparado. Cuídate de su presencia y oye su voz, no le desobedezca. Pues no disculpará vuestras faltas, porque mi nombre contiene. Ya que si oyes su voz, y haces todo lo que yo le he mandado decir, me encargaré yo de tus enemigos y rechazaré a tus adversarios. Porque irá mi ángel delante tuyo, y te llevará a los territorios del Emorí, el Gití, el Perisi, y el Kenaaní, así como al Jibí y el Yebusí, y los arrasaré. Pero no te has de postrar ante sus deidades, ni les rendiréis culto, no hagáis lo que ellos hacen. Sino que debéis eliminarlos y harás destruir y hacer desaparecer sus imágenes y estatuas. Y solo serviréis a vuestro Elohim, y él habrá de bendecir tu pan y tu agua, y ha de evitar toda enfermedad de tu interior. Aliyah. 7. No habrá mujer que aborte, ni estéril, en tu tierra. Y los días de tu vida colmaré. Mi pavor enviaré delante tuyo y asustaré a todo pueblo al que te acerques, y haré que todos tus enemigos huyan ante ti, dándote la espalda. Y enviaré a las avispas delante de ti, para que eliminen a los pueblos de Jibí, Kenaani, y Giti, que se hallan acechando delante de ti. No los eliminaré de tu presencia en un solo año, para que no quede la tierra desolada y la invadan y extenderse allí las bestias salvajes. Poco a poco los voy a ir eliminando de tu presencia, hasta que crezcas y conquistes toda la tierra. Y situaré tu territorio, desde el mar Rojo hasta el mar de los Filisteos, y desde el desierto hasta el gran río. Porque entregaré en vuestras manos a todos los habitantes de esta tierra y los ahuyentarás de tu presencia. No pactes con ellos y sus deidades ninguna alianza. No habitarán contigo en tu tierra, para que no te hagan pecar contra mí, ya que puedes llegar a servir a sus ídolos y será para ti un tropiezo. Y a Mosé le dijo Elohim: sube hacia mí con tu hermano Aarón y sus hijos, Nadab y Abiú, y los 70 líderes de Israel, y se habrán de postrar desde lejos. Y se acercará Mosé solo ante Elohim, y ellos que no se acerquen, y ninguno del pueblo ha de subir con él. Y fue Mosé y le refirió al pueblo todo lo que dijo Elohim y todas las leyes. Y respondió todo el pueblo a una sola voz, y dijeron: todas las cosas que ha dicho Elohim, nosotros las haremos. Y escribió Mosé todas las palabras que le dijo Elohim, y madrugó en la mañana, y construyó un altar en la parte baja del monte, y erigió 12 monumentos por las 12 tribus de Israel. Y mandó a los jóvenes de los hijos de Israel, e hicieron holocaustos y ofrecieron sacrificios de gratitud a Elohim, con animales vacunos. Y tomó Mosé la mitad de la sangre de los sacrificios y la puso en tazones y la otra mitad de la sangre, la vertió sobre el altar. Y tomó Mosé el libro de la alianza y lo leyó ante los oídos del pueblo, y ellos dijeron: todo lo que ha dicho Elohim, haremos y acataremos. Y entonces tomó Mosé la sangre de los tazones y la vertió ante el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que acaba de hacer Elohim con ustedes, con respecto a todas estas palabras. Y subió Mosé con Aarón, Nadab y Abiú y los 70 líderes de Israel. Y contemplaron la gloria del Elohim de Israel, y vinieron a sus pies como un pedestal de zafiro que resplandecían como el cielo en su máxima pureza. Y Elohim no quiso extender su mano y castigar a esos elegidos de Israel, y contemplaron a Elohim como si estuvieran comiendo y bebiendo. Y le dijo Elohim a Mosé:
Sube hacia mí al monte, y permanece allí, y te daré las tablas, la ley y las órdenes, que escribí para que les enseñes. Y se levantó entonces Mosé con Josué su discípulo, y trepó Mosé al monte del Señor. Y a los líderes les dijo: Quedaos aquí hasta que regresemos a ustedes, he aquí a Aarón y Hur están. Quien tenga una cuestión que acuda a ellos. Y subió Mosé al monte, y cubrió una espesa nube al monte. Y se posó el honor de Elohim sobre el monte Sinaí y fue cubierto por la nube durante 6 días, y llamó Elohim a Mosé en el día séptimo, desde la nube. Y la vista del honor de Elohim, era un fuego devorador en la cima del monte, ante los ojos de los hijos de Israel. Y se introdujo Mosé dentro de la nube, y ascendió por el monte, y permaneció Mosé en el monte, 40 días y 40 noches. Haftara de Perasat Mishpatim. Jeremías 34, 8 al 26. La palabra de Elohim vino a Irmeyá, luego que el rey Tzidkía hizo el pacto con todo el pueblo que habitaba en Jerusalén, para proclamar la libertad de los esclavos. Para que cada quien dejara en libertad a su siervo y a su sierva y que nadie se exceda en hacerse servir por un hermano Yehudí, más del tiempo establecido. Y obedecieron todos los príncipes y todo el pueblo lo estipulado en el pacto, dejando libre a sus siervos y siervas para que nadie se sirviese de ellos, cumplido el lapso de 6 años. Y así lo hicieron. Pero luego depusieron su decisión y retomaron a sus siervos y siervas, y los subyugaron nuevamente. Vino entonces la palabra de Elohim a Irmeyahu diciendo: Así dice el eterno Elohim de Israel. Yo concerté un pacto con vuestros padres el día que los saqué de la esclavitud en Egipto, diciendo: Al llegar el 7º año, dejarán libres a vuestros hermanos hebreos que les hayan sido vendidos y les hayan servido como esclavos durante 6 años, dejándolos en libertad, y sus padres no lo hicieron, y desoyeron mi voz. Y ustedes luego retornaron a acatar mi ley e hicieron lo correcto a mis ojos, otorgando la libertad a su prójimo, y lo habéis pactado ante mí, en la casa que lleva mi nombre. Pero luego, volvisteis a profanar mi nombre, retomando cada uno a su siervo y a su sierva, que habían dejado libres, y los esclavizaron nuevamente. Por lo tanto, así dice el Eterno. No me habéis obedecido en proclamar la libertad de su prójimo y de su hermano, por lo que yo decretaré libertad a la espada, a la peste y al hambre, y los dejaré a merced de todos los reinos de la tierra. Y castigaré a los que transgredieron mi pacto, y no ha cumplido con el compromiso tomado ante mí, cuando se comprometieron a cortar en 2 la ofrenda del Corbán, y pasaron en medio de sus porciones. A los príncipes de Jerusalén, a los jefes, y a los sacerdotes, y a todo el pueblo del país, a todos los que cruzaron en medio de las 2 porciones del Corbán. Los entregaré en medio de sus enemigos y de los que ansían eliminarlos, y será sus cadáveres como pasto para las aves del cielo, y las fieras de la tierra. Y también a Tzidkía rey de Yehudá, y a sus príncipes, los entregaré en manos de sus enemigos y de los que buscan sus vidas, y en manos del rey de Babilonia que acaba de retirarse. He aquí ordenaré que regresen a esta ciudad, la atacarán y la tomarán, para luego quemarla a fuego. Y así, las ciudades de Yehudá quedarán desoladas y nadie habitará en ellas. Así dijo Elohim. Así como jamás se anulará mi promesa pactada con el día y la noche, ni con las leyes inmutables de la naturaleza que he establecido. Del mismo modo, nunca desecharé la simiente de Jacob y la de David, ni la de sus hijos, y no dejaré de escoger de entre sus descendientes a los reyes de los hijos de Abraham, Yitzhak y Jacob, porque yo los rescataré de su cautiverio, y me apiadaré de ellos. Kidbea Talmidim Risonim. Escritos de los primeros discípulos. Hillel 12, 1 al 14. 35. Aliyah 1. Mientras tanto, miles y miles de personas se habían reunido, en tal conglomeración que se atropellaban unos a otros. Él comenzó a decir primeramente a sus discípulos: Cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Porque no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, ni nada escondido que no llegue a saberse. Por eso, lo que ustedes han dicho en las tinieblas, a la luz del día se oirá. Y lo que han hablado al oído en las habitaciones, se pregonará desde las azoteas. Y les digo a ustedes, mis amigos,
No teman a los que matan el cuerpo, y después no hay nada más que puedan hacer. Pero yo les enseñaré a quién deben temer. Témanle a aquel que, después de matar, tiene poder de echar en el crematorio. Sí, les digo. A ese es que hay temer. ¿No se venden 5 pajaritos por 2 monedas? Sin embargo, ni uno de ellos queda olvidado delante de Elohim. Pues aún los cabellos de la cabeza de ustedes están todos contados. No teman. Ustedes valen más que muchos pajaritos. Además les digo, que a todo el que me reconozca delante de los hombres, también el Hijo del Hombre lo reconocerá delante de los mensajeros de Elohim. Pero al que me niegue delante de los hombres, lo negará delante de los mensajeros de Elohim. A todo el que diga una palabra en contra del Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero al que blasfeme contra el Espíritu de Santidad, no se le perdonará. Cuando los lleven a las sinagogas y a los magistrados y autoridades, no se preocupen de cómo o qué van a responder, o qué van a decir. Porque el Espíritu de Santidad les enseñará en aquel momento lo que se debe decir. Entonces uno de entre la multitud le dijo: Rabí, dile a mi hermano que parta conmigo la herencia. Y él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto como juez o repartidor sobre ustedes? Y les dijo: Miren, cuídense de toda codicia, porque la vida de uno no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces les refirió una parábola, diciendo: Las tierras de un hombre rico habían producido mucho. Y él cavilaba diciéndose a sí mismo: ¿Qué haré? Porque ya no tengo dónde almacenar mis productos. Entonces dijo: Esto es lo que voy a hacer. Voy a derribar mis graneros para edificar otros más grandes. Allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Luego podré decirme: Hombre, tienes muchos bienes almacenados para muchos años. Descansa, come, bebe, alégrate. Pero Elohim le dijo: Necio, esta noche vienen a reclamar tu vida. ¿Y lo que has amontonado, para quién será? Así pasa con el que acumula tesoro para sí mismo, pero no es rico para con Elohim. Aliyah 2. Dijo también a sus discípulos: Por tanto les digo, no se afanen por su vida, qué habrán de comer, ni por su cuerpo, qué habrán de vestir. Porque la vida es más que la comida, y el cuerpo es más que la ropa. Fíjense en los cuervos, que ni siembran, ni cosechan, ni tienen almacenes ni graneros. Y Elohim los alimenta. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? ¿Y quién de ustedes, por más ansioso que se ponga, podrá añadir un codo a su estatura? Pues si no pueden hacer lo que es menos, ¿por qué se ponen ansioso por lo demás? Fíjense en los lirios, cómo crecen. No trabajan, ni hilan. Sin embargo les digo que ni aun Shelomo, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Si Elohim viste así la hierba, que hoy está en el campo y mañana la echan en el horno, ¿cuánto más hará por ustedes, hombres de poca fe? Así que ustedes no estén pendientes de qué van a comer o qué van a beber, ni se desesperen. Porque la gente del mundo busca ansiosamente todas estas cosas. Pero su Padre sabe que tienen necesidad de ellas. Ustedes más bien, busquen su reino, y estas cosas se les darán por añadidura. No teman, rebaño pequeño, porque su Padre se complace en darles el reino. Vendan sus bienes y hagan obras de caridad. Hagan bolsas que no se envejecen, un tesoro inagotable en los cielos, donde no llega el ladrón, ni destruye la polilla. Porque donde esté su tesoro, allí también estará su corazón. Tengan su cintura ceñida y sus lámparas encendidas. Y sean como los siervos que esperan que su amo vuelva de las bodas, para abrirle enseguida cuando llegue y llame. Felices aquellos siervos a quienes el amo los encuentre velando cuando llegue. En verdad les digo que él mismo se ceñirá y los hará sentarse a la mesa, y se pondrá a servirles. Aunque llegue en la segunda vigilia, o en la tercera vigilia, si los haya así, felices ellos. Sepan que si el dueño de casa supiera a qué hora va a venir un ladrón, no permitiría que forzara la entrada a su casa. Ustedes también estén preparados, porque cuando menos lo piensen vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Kefá le dijo: Maestro, ¿dices esa parábola para nosotros, o también para todos? Y dijo el maestro: ¿Quién es, entonces, el mayordomo fiel y prudente, a quien el amo pondrá a cargo de su familia para que les dé sus raciones a su tiempo? Feliz será aquel siervo a quien su amo, cuando venga, lo encuentre haciendo así.
En verdad les digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo dice en su corazón, mi amo tarda en venir, y comienza a maltratar a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a emborracharse, vendrá el amo de aquel siervo el día en que menos lo espera y a la hora que menos se imagina, y lo castigará severamente y pondrá su parte con los incrédulos. Porque el siervo que entendió la voluntad de su amo pero no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que no entendió, aunque hizo cosas dignas de azotes, recibirá pocos azotes. Porque a todo el que se le ha dado mucho, mucho se le exigirá. Y al que se le ha encomendado mucho, se le pedirá más. Yo he venido a encender un fuego en la tierra. ¿Y qué más quiero, si ya está encendido? Pero tengo una inmersión por la cual pasar, y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Piensan ustedes que he venido a poner paz en la tierra? Les digo que no, sino a causar división. Porque de aquí en adelante 5 en una casa estarán divididos. 3 contra 2 y 2 contra 3. El padre estará dividido contra el hijo, y el hijo contra el padre. La madre contra la hija, y la hija contra la madre. La suegra contra su nuera, y la nuera contra su suegra. Les decía también a las multitudes. Cuando ustedes ven una nube que sube del poniente, enseguida dicen, va a llover. Y así sucede. Cuando sopla el viento del sur, dicen, va a hacer calor. Y así pasa. Hipócritas, saben interpretar el aspecto del cielo y de la tierra, y como no saben interpretar este tiempo, ¿por qué no juzgan ustedes mismos lo que es justo? Pues cuando vayas ante el magistrado con tu adversario, haz lo posible por arreglarte con él en el camino, no sea que te arrastre al juez y el juez te entregue al policía, y el policía te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Aliyah 3. En aquella ocasión estaban presentes algunos que le contaron sobre ciertos galileos cuya sangre Pilato había mezclado con la sangre de sus sacrificios. Y él les respondió, ¿piensan que aquellos galileos, porque padecieron esas cosas, habían sido más pecadores que todos los galileos? Les digo que no. Y ustedes si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Pero aquellos 18 sobre quienes cayó la torre de Shiloah y los mató, ¿piensan que ellos habían sido más culpables que todos los hombres que viven en Jerusalén? Les digo que no. Y ustedes si no se arrepienten, todos perecerán de la misma manera. Entonces dijo esta parábola. Cierto hombre tenía una higuera plantada en su viña, y cuando fue a buscar fruto en ella, no encontró. Entonces le dijo al viñador, mira, hace ya 3 años que vengo buscando fruto en esta higuera y no lo encuentro. Así que córtala. ¿Por qué va a desperdiciar el terreno? Pero él le respondió, maestro, déjala todavía este año, hasta que yo le cabe alrededor y le eche estiércol. Si da fruto en el futuro, bien. Y si no, entonces la cortas. Un Shabbat estaba enseñando en una de las sinagogas, y estaba allí una mujer que tenía un espíritu de enfermedad desde hacía 18 años. Andaba encorvada y no podía enderezarse por completo. Cuando Yehoshua la vio, la llamó y le dijo, mujer, quedas libre de tu enfermedad. Puso las manos sobre ella, y al instante se enderezó y se puso a glorificar a Elohim. Pero el principal de la sinagoga, enojado porque Yehoshua había sanado en Shabbat, tomó la palabra y le dijo a la gente, hay 6 días en los cuales se debe trabajar. Pues vengan en esos días para que los sanen, pero no en el día de Shabbat. Entonces el maestro le respondió, hipócrita, ¿no desata cada uno de ustedes en Shabbat su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber? Y a esta, que es hija de Abraham, a quien el Satán ha tenido atada por 18 años, ¿no se le debía desatar de su ligadura en el día de Shabbat? Cuando dijo esto, todos sus adversarios quedaron avergonzados, mientras que todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas que él hacía. Entonces dijo, ¿a qué se parece el reino de Elohim? ¿Con qué lo compararé? Se parece a un grano de mostaza que un hombre cogió y sembró en su huerto. Y creció y se convirtió en un árbol, y las aves del cielo hicieron nidos en sus ramas. Otra vez dijo, ¿con qué compararé el reino de Elohim? Se parece a la levadura que una mujer cogió y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo quedó leudado.
y pasaba por las ciudades y aldeas enseñando, mientras se encaminaba a Jerusalén. En eso uno le preguntó: Maestro, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esfuércense por entrar por la puerta estrecha, porque les digo que muchos tratarán de entrar, y no podrán. Después que el dueño de casa se levante y cierre la puerta, ustedes, afuera, comenzarán a llamar a la puerta diciendo: Maestro, ábrenos. Pero él les responderá: no sé de dónde son ustedes. Entonces comenzarán a decir: en tu presencia hemos comido y bebido, y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él les dirá: no sé de dónde son ustedes. Apártense de mí todos los que hacen injusticia. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando ustedes vean a Abraham, a Yitzhak, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Elohim, mientras a ustedes los echan fuera. Del oriente y del occidente, del norte y del sur, vendrán a sentarse a la mesa en el reino de Elohim. Y miren, hay últimos que serán primeros, y hay primeros que serán últimos. Aliyah 4. En aquel mismo momento llegaron ciertos fariseos y le dijeron: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Él les dijo: vayan y díganle a esa zorra: mira, voy a expulsar demonios y a hacer sanidades hoy y mañana, y al tercer día termino. Pero tengo que seguir mi camino hoy, mañana y pasado mañana. Porque no es posible que a un profeta lo maten fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus pollitos bajo sus alas, y no quisiste? Miren, su casa se les deja abandonada. Les digo que no me verán más hasta que llegue el día cuando digan: bendito el que viene en el nombre de Elohim. En una ocasión, él entró en Shabbat en casa de uno de los principales de los fariseos para comer pan. Y ellos le observaban disimuladamente. Estaba delante de él un hombre con hidropesía. Entonces Yehoshua tomó la palabra y les dijo a los maestros de la Torá y a los fariseos: ¿está permitido sanar en Shabbat, o no? Pero ellos se quedaron callados. Entonces él lo tomó, lo sanó y lo despidió. Y les dijo a ellos: ¿quién de ustedes, si su hijo o su buey cae en un pozo, no lo sacará de inmediato en el día de Shabbat? Y no le podían contestar estas preguntas. Al observar cómo los invitados escogían los primeros asientos, les refirió una parábola, diciendo: cuando alguien te invite a una fiesta de bodas, no te sientes en el primer lugar. No sea que él haya invitado a otro más distinguido que tú, y que venga el que los invitó a ti y al otro, y te diga: déjale el lugar a este, y entonces tengas, abochornado, que ocupar el último lugar. Más bien, cuando te inviten, ve y siéntate en el último lugar. Para que cuando venga el que te invitó, diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás honra delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque a todo el que se ensalce lo humillarán, y al que se humilla lo ensalzarán. Y al que lo había invitado le dijo: cuando ofrezcas una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos. No sea que ellos te vuelvan a invitar a ti, y quedes recompensado. Pero cuando ofrezcas un banquete, invita a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Y serás feliz porque ellos no te pueden recompensar, pero quedarás recompensado en la resurrección de los justos. Al oír esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: feliz el que coma pan en el reino de Elohim. Pero él le dijo: un hombre hizo un gran banquete e invitó a muchos. A la hora del banquete envió a su siervo para decirles a los invitados: vengan, porque ya está preparado. Pero todos por igual comenzaron a disculparse. El primero dijo: he comprado un campo y necesito ir a verlo. Te ruego que me disculpes. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me disculpes. Y otro dijo: acabo de casarme y por eso no puedo ir. Cuando volvió el siervo, le hizo saber estas cosas a su amo. Entonces el dueño de casa se enfureció y le dijo a su siervo: ve pronto a las plazas y a las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los ciegos y a los cojos. Luego dijo el siervo: amo, se ha hecho lo que usted mandó, y todavía queda lugar. El amo le dijo al siervo:
Ve por los caminos y por los callejones, e insísteles hasta que entren para que se llene mi casa. Pues les digo que ninguna de aquellas personas que invité probará mi cena. Aliyah 5. Grandes multitudes iban con él, y él se volvió y les dijo: si alguno viene a mí y no me ama más que a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga con su madero y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque quien de ustedes, si quiere edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene con qué acabarla. No vaya a ser que después de haber echado los cimientos no pueda terminar, y todos los que la vean empiecen a burlarse de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar, y no pudo acabar. ¿O qué rey, para salir a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y consulta si puede salir con 10.000 al encuentro del que viene con 20.000? De otra manera, cuando el otro rey está todavía lejos, este le envía una embajada y pide condiciones de paz. Así que, cualquiera de ustedes que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. La sal es buena. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se sazonará? No sirve ni para la tierra ni para estiércol. Por eso la arrojan fuera. El que tenga oídos para oír, que oiga.